noches. Presentamos un nuevo video, en este caso sobre el concepto de continuidad de funciones. Nosotros hemos venido trabajando con el concepto de dominio en la guía anterior con el de límite y siempre a lo largo de todas estas unidades con el valor que toma la función en un determinado punto. Voy a hacer una pequeña introducción sobre la actividad de inicio que tienen en esta guía. Solamente les presento en estas diapositivas, en este video, las tres primeras gráficas de funciones para explicar un poquitito cómo es el tema que tienen que llevar adelante en la resolución de la actividad. Les recuerdo que son 6 actividades, 6 gráficas. En cada una de ellas, como ustedes observan, tienen para responder quién es el dominio de la función a partir de lo graficado, de su representación gráfica, si existe o no el valor de la función en el punto que se solicita, y en el último lugar, que determinen el límite de la función en el punto solicitado. Estos tres conceptos, estos tres contenidos, nosotros los hemos venido trabajando a lo largo de la cursada en distintas guías. Lo importante es que primero resuelvan esta actividad para poder después, van a ver que esa actividad está planteada en forma inicial porque ustedes estos tres conceptos, el de dominio, el de valor de la función en un punto y el del límite de la función en el mismo punto donde se pide hallar su valor, están vinculados en la definición de continuidad de función que pasamos a ver inmediatamente. Cuando hablamos de la continuidad de una función podemos hacerlo desde dos lugares. Podemos hablar de la continuidad de la función en un punto o de la continuidad de función en todos los puntos que pertenecen a su dominio. Vamos a comenzar con la continuidad de la función en un punto. Como les decía al inicio, hay un conjunto de propiedades que tienen las funciones, entre ellas, particularmente en este caso nos va a interesar la continuidad, porque nos permite avanzar con el estudio de la gráfica de las funciones. ¿Cómo se define? En el recuadro tienen la definición de continuidad cuando la función es continua en un punto. Una función que está definida en un conjunto A de números reales, es decir, en un dominio A, es continua en un punto x sub 0 llamado en forma genérica, ¿no? Que vamos a analizar la continuidad en un punto que pertenece al dominio. Sí, solo sí cumple con esta definición, con este requisito, que el límite de la función cuando x tiende a ese punto donde quiero hallar la continuidad sea igual al valor que toma la función en el mismo punto. De acuerdo con la definición, vamos a ver inmediatamente que para que sea continua, acá en esta expresión están implícitas tres condiciones, que son las que vamos a analizar a la hora de definir la continuidad puntual de una función. Miremos el primer miembro, que exista el límite, de ahí sale la primera condición, que exista el valor de la función en un punto, es decir, que sea, además de que exista el límite, que sea un valor finito. Recuerden ustedes que cuando trabajamos con el límite, si existe, puede ser un valor finito o infinito. En este caso, cuando hablamos de la continuidad, no solo hablamos de que la existencia del límite, sino el límite y que su resultado sea un número real cualquiera. Que exista el valor de la función en el punto considerado y que de existir estos dos, límite y valor de la función en el punto, sean exactamente iguales. Es decir, que el valor que toma la función en el punto sea igual al valor del límite cuando x tiende a ese punto donde tenemos que analizar la continuidad. Bueno, vamos a ver esto a través de algunos ejemplos propuestos en este video. Por ejemplo, estudiar la continuidad de esta función. Esta función es bien conocida por ustedes, es una función de las elementales básicas, una función del tipo f de x es igual a x cuadrado, su gráfica es una parábola, y vamos a estudiar la continuidad en x igual a menos 3. Lo primero que nos tenemos que preguntar cuando estudiamos la continuidad puntual de una función
es si el punto pertenece al dominio de la función. Si no, no va a tener sentido estudiar la continuidad en puntos que no pertenecen al dominio de definición de la función. En este caso, volvemos a la expresión de la función. Esta es una función polinómica de grado 2 y ustedes recordarán muy bien que este tipo de funciones son continuas para todos los números, perdón, son continuas, no, su dominio de definición es el conjunto de todos los números reales, que pensado como intervalo es el intervalo de menos infinito a más infinito. Debemos analizar las tres condiciones de continuidad. Primero, ver si existe el valor de la función en el punto, para lo cual se reemplaza x igual, en este caso, menos 3 en la fórmula de la función, y en este caso resulta que el valor de la función, es decir, f de menos 3 es 9. Luego debemos hallar el límite de la función cuando x tiende a menos 3, reemplazamos menos 3 y esto menos 3 en la expresión de la función, y de aquí resulta que el límite es 9. El límite existe y es un valor finito. Y luego tenemos que ver que de existir los dos anteriores, es decir, estos dos, el valor de la función y el límite en el punto considerado, en este caso menos 3, ambos sean iguales. Y en este caso observamos que el valor de la función en el punto menos 3 es 9 y el límite de x al cuadrado cuando x tiende a menos 3 también es el mismo valor. Se cumple entonces la definición de continuidad puntual y entonces podemos asegurar que esta función es continua en este punto que es x igual a menos 3. Pasemos a considerar otro ejemplo. Vamos en este caso a estudiar la continuidad de una función por partes. Recuerden ustedes que la función por parte, el dominio de este tipo de funciones queda explicitado en los intervalos que figuran a la derecha de las expresiones que conforman las partes de la función. En este caso, x es mayor o igual que menos 1 y los x menores que menos 1 para la segunda parte. Podrán observar ustedes que en definitiva el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales. Y debemos entonces analizar la continuidad en x igual a menos 1. Entonces tiene sentido analizarla en x igual a menos 1 porque menos 1 es un número, es un valor que pertenece al dominio de esta función que, insisto, es el conjunto de todos los números reales. Primero calculemos el valor de la función, que en este caso el x igual a menos 1 pertenece a la primera parte de la función. Entonces reemplazamos el menos 1 allí y haciendo las operaciones indicadas, ustedes verán que prontamente calculamos que el valor de la función en menos 1 es 0. Ahora debemos encontrar el límite de la función cuando x tiende a menos 1, para lo cual debemos analizar los límites laterales. En la primera parte de la función, como x contempla los valores de x mayores o iguales que menos 1, entonces calcularemos el límite lateral derecho y reemplazando a menos 1 en la expresión de x, donde figura x, este límite lateral es 0 y el límite lateral izquierdo es menos 3. Si observamos entonces que como los límites laterales son distintos, no existe el límite. Si no existe el límite, no se cumple con una de las condiciones de la continuidad puntual, que recordemos es que exista el valor de la función en el punto, que en este caso existe, pero que exista el límite infinito, y en este caso no existe. Razón por la cual podemos decir que como no existe el límite, la función no es continua en ese punto x igual a menos 1. Una cuestión que es importante observar, estas dos funciones que componen a la función por partes son funciones de las denominadas elementales básicas, una función que tiene un primer comportamiento, la primera parte de la función cuadrático, y esta es una función que tiene un comportamiento en esta parte de la función, un comportamiento lineal. Cuando estudiamos las funciones por parte, cobra sentido analizar la continuidad en el punto donde se cambia el comportamiento de la función siempre y cuando ese punto pertenezca al dominio de la función. Analizamos entonces, bueno, este es el gráfico de la función donde se observa claramente que la función no es continua en x igual a menos 1 y ahí también se advierte, estudiando la gráfica de la representación, que los límites laterales son distintos, ¿no? Razón por la cual
La condición que no cumple es la de existencia de límite. Analicemos otro ejemplo, también de una función por parte, y que si ustedes observan donde queda definido el dominio, en este caso también el dominio es el conjunto de los números reales, razón por la cual tiene sentido analizar la continuidad y precisamente vamos a analizarla en x igual a 1, que es donde cambia el comportamiento de la función. Calculamos el valor de la función en el punto, que en este caso corresponde a la primera parte y resulta igual a menos 3. Vamos a hallar el límite de la función, los límites, para eso debemos estudiar los límites laterales. Cuando x tiende a 1 por la derecha es menos 3, el límite. Cuando tiende a 1 por la izquierda, menos 3. Y en este caso, entonces, como los límites laterales son iguales, existe el límite de la función en x igual a menos 3. Observemos la tercera condición. Podemos decir que como existen los dos anteriores y además son iguales, es decir, el valor de la función en el punto considerado es igual al límite de la función cuando x tiende al mismo punto, entonces podemos afirmar que se verifican las condiciones de continuidad, se cumple con la definición de continuidad puntual y entonces asegurar que esta función es continua en este punto. Y esta es la gráfica de la función que tiene a la derecha de 1 un comportamiento cuadrático, una parte de la parábola, y a la izquierda una función, un comportamiento decreciente lineal. Cuando comenzamos con esta explicación, yo les decía que no solamente vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto, sino en todo su dominio, porque está bien. Nosotros decimos, bueno, la función es continua en tal punto. Nos piden estudiar otra función en otro punto siempre que pertenezca al dominio y vamos a avanzar con la continuidad. Pero, ¿qué pasa si nos preguntan, bueno, está bien, en este punto es continua, en este punto es continua, pero ¿qué pasa con la continuidad en todo su dominio? Bueno, antes de abordar este concepto, vamos a mirar esta función que está presentada acá, la función que tiene esta expresión. Su fórmula es 1 sobre x menos 2. Claramente, la representación gráfica es esta hipérbola y esta es la asíntota vertical de la función, porque si uno analiza el dominio de esta función, si definimos el dominio de esta función, fíjense que es una función que está expresada como un cociente, razón por la cual en este denominador nunca voy a poder tener el valor 0. Todos aquellos valores de x que hagan que este denominador sea 0 no pertenecen al dominio de la función. Entonces definamos, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales menos el 2, porque el 2 hace que este denominador sea 0. Fíjense entonces que el dominio queda expresado como una diferencia de conjuntos si lo queremos indicar de esta manera. Si lo queremos indicar como intervalo, queda expresado por una unión de intervalos disjuntos que es de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Ese es el dominio de la función. Si yo quiero estudiar la continuidad de esta función, si alguien me dice, bueno, estudiar la continuidad de esta función en 2, inmediatamente yo tengo que advertir que no tiene sentido que yo estudie la continuidad de esta función en 2, porque 2 no pertenece al dominio de la función. Puedo estudiar la continuidad en cualquiera de los otros infinitos puntos que pertenecen al dominio de la función, pero en 2 no, porque no pertenece a su dominio. Bueno, entonces retomemos ahora esto de decir, bueno, pero esta función, yo puedo estudiar la continuidad en 3, puedo estudiar la continuidad en 3,1, puedo estudiar la continuidad en 2,01, en 1,99, en 0, en menos 0,5, es decir, en el valor del dominio que quiera de esta función. Pero, ¿qué pasa? ¿Esta función es continua o no en todo su dominio? Bueno, para que una función sea continua en todo su dominio, tiene que ser continua en todos los puntos que pertenecen a él. En este caso, tiene que ser continua en todos los puntos que pertenecen al intervalo de menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Adviertan ustedes que no vamos a hacer un estudio de la continuidad punto por punto, porque no tendríamos fin, ¿no? En este caso,
la continuidad de una función que se analiza punto por punto. Si es continua en un intervalo, lo es en cada uno de los puntos del mismo. Entonces fíjense ustedes que adviertan que esta función es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo, porque podemos tomar algunos ejemplos en cada intervalo y advertir que siempre el valor de la función coincide con el valor del límite, que eso es lo que nos dice la definición de función continua en un punto. Entonces, esta función es continua en todo su dominio, pero adviertan que su dominio es el intervalo que va desde menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Y que, insisto, no tiene sentido analizar la continuidad en puntos que no pertenecen al dominio. Bueno, les quedan a ustedes para hacer algunos ejercicios que están planteados en la guía 8, donde estas preguntas y estas cuestiones que he resaltado a lo largo de la explicación en el video se van a ver siempre retomadas en la resolución de los ejercicios para que ustedes puedan aplicar la definición de continuidad puntual y expedirse en el caso de que lo soliciten, además de la continuidad puntual, decir si la función es continua o no en su dominio de definición.